Una vez más, bienvenidos a la Universidad Hebraica. Bienvenidos al Departamento de Bienestar y Salud Mental. Mi nombre es Carlos Navas, soy el director académico del Departamento de Bienestar y Salud Mental de la Universidad Hebraica. Como parte de las actividades académicas del ecosistema en intervención en crisis, tenemos el día de hoy nuestro webinar de liderazgo en tiempos de crisis. ¿Vale? Es un tema que está cobrando muchísima importancia en la actualidad debido a todo las pequeñas situaciones que vamos viviendo el día a día y que se van presentando nuestros momentos de crisis a nivel individual, que se pueden ver reflejados en crisis un poco más grandes. Me voy a permitir presentar a nuestra ponente del día de hoy, Leti Becerril. Me da muchísimo gusto contar con la participación de ella en todos estos webinars, porque además de que es una excelente docente y una excelente profesional, bueno, tiene muchísima experiencia en todos estos ámbitos. Ella es especialista en desarrollo institucional, en liderazgo y procuración de fondos. Tiene ya más de 20 años de experiencia en el sector social. Ha sido directora ejecutiva de World Fund, directora de comunicación y desarrollo del CIDE y coordinadora del desarrollo de la Comisión México-Estados Unidos de becas Fulbright. Ella estudió Relaciones Internacionales en el ITAM y la maestra en Responsabilidad Social en la Universidad de Anáhuac. Durante el 2021 cursó el programa de perfeccionamiento de alta dirección AD2 del IPADE y actualmente es docente de la Universidad Hebraica en programas de maestría del área de bienestar, como la maestría en liderazgo para las organizaciones y en la maestría en liderazgo para la acción humanitaria internacional, ¿vale? Y también es directora general de la Fundación Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle, Instituto de Asistencia Privada, cuya labor ha sido reconocida por el Nacional Monte de Piedad y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Entonces, como siempre, Leti, bienvenida. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo, gracias a ustedes por estar aquí. Como siempre, un favor, sus micrófonos ciérrenlos en tanto Leti esté dando la presentación, a menos que ya se los solicite, los pueden abrir, todos tienen autorización de abrir sus micrófonos. Quien guste abrir su cámara puede hacerlo, no pasa nada, ¿vale? Por favor. Y Leti, muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos y todos. En esta lluviosa tarde acá en la Ciudad de México, dependiendo de la región donde estamos. Y bueno, lo que queremos hacer en esta tarde es como mostrar un poco de este ecosistema educativo que hoy está transformando la Universidad Hebraica y que a través del tema preciso que vamos a ver el día de hoy, que aparte es pues muy ad hoc, pero también que hemos oído de él muchísimo, liderazgo en tiempos de crisis, pues que ustedes vean de qué manera matricial vamos jalando una serie de disciplinas de toda la oferta educativa que va ofreciendo la Universidad Hebraica. Entonces, a pesar de que vamos a estar nada más un ratito esta tarde, ¿no? Una hora, más o menos, es un tema que nos puede dar para mucho. Y yo empezaría preguntándoles, pues tenemos dos grandes conceptos, tanto el tema de liderazgo como el tema de crisis. Ay, mira, nos saludas de Costa Rica, qué gusto, Alex. Que liderazgo y crisis pueden tener tanto significado como contextos variables podemos tener. Y seguramente es lo que los trae esta tarde con nosotros. Pero yo más bien les diría, si lo conjuntamos, hay una expectativa bien clara de lograr algo. O sea, de ejercer un liderazgo, y ahorita le ponemos los diferentes apellidos, pero es el liderazgo que tiene que hacer algo en momentos de y crisis. Quiero que vayamos haciendo este baile desde microcrisis que pueden ser de nuestros entornos personales hasta estas macrocrisis en donde ya estamos hablando incluso de contextos globales. Lo que hoy queremos es resaltar algunas herramientas de gestión de recursos, ahorita vamos a entrar un poco, de gestión de recursos personales que también podemos replicar hacia afuera cuando estamos dirigiendo equipos, organizaciones o incluso todo un esfuerzo más macro al poder atender eso que nombramos crisis. Entonces, ¿quién me dice poder abrir su micrófono o escribirlo en el chat? ¿Qué entendemos por crisis? Porque también es un término que ya está en nuestro calor cotidiano.
¿no? Y, ay, el tráfico estaba hecho una crisis, o tenemos una crisis en la relación México-Estados Unidos, o el cambio de dirección en tal organización está causando una crisis, ¿no? En México, las consecutivas crisis económicas, viene el cambio de gobierno, una crisis política. Em, Saludos, Zulema, también desde Guatemala. ¿Quién abre su micrófono? Me anima a decir, ¿qué entendemos por crisis a nivel general? ¿En alguien? Por algo están esta tarde aquí. ¿Con qué está relacionado crisis? Crisis. Sí, ¿quién? Alex, Dávila, Alex, por saludos desde favor. Costa A Rica. ver, desde ese bello paisaje que tienes, que supongo es de Costa Rica, platícanos, Alex. Sí, ¿Qué entiendes tú exacto. por crisis? Bueno, las crisis puede ser debido a ciertas situaciones o hechos imprevistos que se nos presentan a nivel personal, laboral, familiar, profesional y que tal vez no depende de nuestras capacidades el poder manejarlas, ya sea bien o mal, a partir de las decisiones que tomemos. Gracias, Alex. Entonces, Alex nos está diciendo dos cosas, ¿no? Hay un cambio en unas condiciones, por un lado, y por otro lado dice que causan otras cosas. Entonces, sí, ¿no? Sí, sí tiene que ver con ambas cosas, ¿no? Acá Ivo nos dice, es una situación caracterizada por alteración significativa y repentina en el funcionamiento normal de un sistema. O Ana Teresa nos comenta, es la ruptura de manera de proceder. Y yo les diría, en estos entornos tan cambiantes, el que haya tanto cambio implicará per se que esa es una crisis o sí tiene que ver un poco en nuestra manera de responder o tiene que ver con ambas cosas. José Luis nos dice, una crisis es una situación difícil, inestable, peligrosa en la que algo está en riesgo. Entonces, sí a todo lo que ustedes han dicho, pero vamos a ver hay condiciones preexistentes que de manera natural detonarán una crisis o tendrá que ver el impacto de eso que pasa para que entonces se genere una crisis. Es súper interesante porque la manera en que la entendamos es la manera en que vamos a tener las capacidades, habilidades y competencias para poderla gestionar. Ya veremos si de manera eficiente o no, pero sobre todo poder administrar esa serie de cosas que ustedes están poniendo ahí que pasan. Entonces, generalmente cuando tenemos un liderazgo, sea formal o de facto, decir hay algo que a lo mejor quizá no tenemos en organigrama o un cargo o algo que nos detone tener una posición de liderazgo, pero que tenemos ese liderazgo reconocido, generalmente, incluso hasta un cargo, ¿no? Nos piden lograr algo, ¿no? Incluso nosotros cuando tomamos un cargo es porque queremos lograr algo, llegar de punto A al punto B. Cuando yo les menciono este tema de crisis y todos ustedes, 5 personas que participaron, dijeron, pues hay algo que se está rompiendo, algo que ya no siguió un curso natural o esperado, pero que también está cambiando toda una serie de cosas y que de hecho nos pone en riesgo, hay peligro o hay algo que está inesperado. Generalmente, ambas cosas, tanto la crisis como el liderazgo, estamos acostumbrados a, de nuestra manera, nuestro cerebro que tiende a compartimentalizar las cosas, a que sea todo un proceso muy lineal. Y lo cierto es que cualquier proceso humano es muy dialéctico. Entonces, aunque estemos preparándonos para llegar al punto A al B, hay toda una dialéctica que para llegar a un punto a otro podemos ir, venir, subir, bajar, regresar y está bien. Entonces, de nuevo, ¿de dónde nace el tema de ponerle a algo el apellido de crisis? Veamos si tiene que ver un poco con este tema de la diferencia entre eficacia y eficiencia. No me quiero tomar mucho tiempo en esto, pero pues sí quiero resaltar que eficacia generalmente lo relacionamos con la capacidad propia u organizacional para lograr ese objetivo, para lograr llegar al punto B. Y ahorita vemos, no importando si recorrimos 3 veces el mismo camino o dimos 300 vueltas. Y la eficiencia tiene que ver con lograr a ese punto B, pero obteniendo el mejor uso de los recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos, relacionales. Entonces, pregunta un poco más retórica. Cuando no somos eficaces y eficientes, ¿nos estamos llegando a una crisis? ¿O para que haya una crisis está en telo de juicio cualquiera de estos dos? Ya sea el camino recto que siempre queremos tener porque queremos que sea el más fácil y el más rápido, o porque dejamos de ser más o menos eficaces o más o menos eficientes. Y si, Zulema, ¿quieres decir algo?
Sí, lo que pasa que cuando estamos hablando de eficiencia, los dos van tomados de la mano, porque ese objetivo al que queremos llegar tiene que ser con el menos recurso posible. Entonces sí nos lleva esto a una crisis, porque así como un ejemplo nomás, me encuentro en una crisis nerviosa, por ejemplo, y esa crisis nerviosa me baja de una vez el sistema inmunológico. Se me bajaron las defensas. Entonces, en el caso de Estados Unidos hay una crisis migratoria, y eso tiene que ver con lo político, ¿no? Y de paso se lleva la parte económica de muchos extranjeros que están siendo regresados a su país. Por decir de manera ya puntual, estamos en una crisis global. Guerras por todos lados, impactos que nos están sacudiendo fuerte, no solo a X país puntualmente, sino que ya de manera general. Entonces, considero que sí. Perfecto, Zulema. Entonces, generalmente estamos acostumbrados a que si este camino no es lo más recto, fácil, rápido, etcétera, si se sale un poco, entonces ya empieza a tocar esos puntos de llegar a una crisis. Pero en realidad, la crisis sí tiene que ver un poco con que este camino no sea tan recto. Pero puede ser que este camino sea tan dialéctico de ir, subir y bajar, pero al final de cuentas estoy logrando el objetivo eficaz y eficientemente. Entonces, seamos muy conscientes cuando nombramos algo como esta situación de crisis, que como bien dice su lema, puede ser una crisis hasta existencial muy personal, ¿no? Cambio de trabajo, cambio de estado civil, maternidad, paternidades, etcétera, hasta estas crisis organizacionales y de ahí nos vamos a estatales y globales. Pero otra vez, si yo administro eficaz y eficientemente una serie de recursos y va el camino lo más recto posible, eso será la crisis, a pesar de que está teniendo muchos impactos y externalidades positivas y negativas, eso será una crisis. Y ahorita vamos a ver un ejemplo súper claro. Pero antes de eso, yo les decía, pues estamos acostumbrados a conjuntar lo que es liderazgo con el tema de crisis, ¿no? Y pareciera que para solucionar o atender o administrar una crisis debería de haber un liderazgo con ciertas características. En la Universidad Hebraica, en este sentido mucho más humano, más matricial, más multidimensional, tratamos de entender el liderazgo desde tres principales enfoques. Desde la realidad muy personal, desde la realidad organizacional y entonces sí, al momento de entender cuáles son esos valores, ese perfil de líder individual u organizacional, entonces sí vamos a poder entender cuál va a ser ese impacto y ese legado. Entonces, si le pongo unos lentes de crisis a este enfoque, si yo traigo una crisis personal o una crisis organizacional, ¿cómo será el impacto y el legado que voy a tener? O bien, hay estabilidad en estos dos inputs, en estos dos. ¿Cómo sería que mi impacto y mi legado va a estar en crisis si llega a ciertas condiciones? Pero entonces, al líder, que también es parte del apellido que siempre le ponemos en la Universidad Hebraica, este líder transformador, asumimos que es el experto en algo. Y yo les quiero decir que tiene que ser experto en tres cosas para entonces sí afrontar cualquier escenario, incluyendo una crisis. Entonces, un experto, un líder transformador, tiene que conocer las reglas del juego, es decir, desde me voy a inscribir a la Hebraica, entonces saber cuándo me inscribo, cuánto cuesta, a qué hora tengo que ir, es presencial, etcétera. Conocer las reglas del juego, incluso de la organización en donde yo esté o del puesto en el que esté. Conocer al equipo del que soy parte o al que voy a dirigir o al que voy a entrenar. Y sobre todo también conocerte a ti mismo. Y aquí viene esta pregunta de qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? O sea, ¿me conozco a mí misma, a mí mismo, para luego conocer al equipo y luego conocer el juego? ¿O primero cuál sería? Y esto háganse las preguntas ustedes mismos, ¿no? Cuando tomamos posiciones de líderes, o sea, ¿cuál viene primero? ¿Cuál alimenta al otro? Y entonces, si además le pongo esta capa translúcida de momentos de crisis, ¿cuál es el expertise que debería de tener mucho más a flor de piel al afrontar una crisis? Conocerme a mí mismo, a cómo reacciono ante una crisis, conocer al equipo o conocer el juego. Ahorita vamos a ver también. Sobre todo, y aquí les pregunto, ¿para qué?
para lograr un objetivo, para tener satisfacción personal, para lograr una meta, para tener una eficiencia o para salir mejor librados de una crisis o para minimizar una crisis, ¿no? Entonces, les voy a mostrar, déjenme, este pequeño video que habla de el liderazgo, dice, según Henry Ford. Entonces, déjenme, les vuelvo a compartir. Entonces, ahí deberían estar viendo ya el YouTube y lo voy a poner. Me encanta una historia que cuenta que el fundador de la Ford, Henry Ford, en una ocasión llevó a ¿Sí se oye o no se oye? Sí se oye, pero se ve la presentación que dice nada más el liderazgo narrado, según Henry Ford, narrado por Marina Zambrano. Gracias, Charlie. Ahí de nuevo. Ahí ya ven el YouTube. Ahí está ya YouTube. Me encanta una historia que cuenta que el fundador de la Ford, Henry Ford, en una ocasión llevó a cenar a los dos últimos candidatos para un puesto de dirección en su empresa. Ambos se habían graduado en la misma universidad, con notas similares brillantes. Eran genios. Después de cenar, salieron los tres del restaurante y Ford le dijo a uno de ellos: estás contratado. Y al otro le dijo: lo siento, no vamos a colaborar, gracias por tu tiempo. Este último, sorprendido, cogió valor y le preguntó a Ford: señor, ¿me permitiría preguntarle algo? Durante la cena no hemos hablado de ingeniería, ni de coches, ni de la universidad, solo hablamos de cosas intrascendentes. ¿Por qué ha elegido contratar a mi amigo y no a mí? Y el señor Ford le respondió: por dos razones principales. La primera es que tu amigo probó su carne y luego le pusiste sal y luego la probaste. Me gustan las personas que prueban las cosas antes de hacer cambios. Y la segunda razón y más importante es que tu amigo fue educado con todos los camareros pidiendo por favor y dando las gracias. En cambio, los camareros fueron invisibles para ti. Solo fuiste educado cuando te dirigías a mí. Ese gran líder que quiero tener en mi organización tiene que ser capaz de ver a las personas. Y tú esta noche solo has sido capaz de ver la jerarquía. Entonces, vamos a hacer a un lado, o más bien les voy a invitar a que cambiemos el apellido de crisis a cambio, porque ustedes están nombrando, bueno, hay una disrupción de una condición dada, entonces pongámosle el tema de cambio. Y en este video está hablando justamente de estas tres cosas: conocerte a ti mismo, conocer el juego y conocer al equipo. Vamos a ver si esto se queda solamente en el romanticismo de un video que a lo mejor estuvo inspirado hace 100 años, o si sigue vigente y en qué medida. Lo importante es que en esta prerrogativa que siempre esperamos del líder es poder anticipar una serie de cosas. En este caso, una entrevista, tener un mejor desempeño, como para poder lograr el objetivo de ser contratado. Voy a regresar a proyectar. Independientemente del contexto, estemos en crisis o no, hay muchas metodologías y mucha literatura para poder estratificar qué pasa con el tema del liderazgo. Y hay una teoría, hay muchas, ¿no? Pero hoy nada más se las quiero compartir. Hay una que habla de 3 estilos principales de liderazgo. Uno que dice que es autocrático, ¿no? Que por su nombre, como su nombre lo dice, tiene que ver con tomar decisiones sin hacerlo ni tan consensuado ni tan democrático. Otro que per se es democrático, en donde se toma en cuenta a todas las personas durante el proceso. Y hay uno que más bien viene de una traducción del francés de dejar hacer, ¿no? Laissez-faire, que tiene que ver con das esta libertad a todos esos miembros del equipo. Todos tienen pros y contras. Aquí están señalados algunos. Hay unos que nos quedan de manera natural. ¿Por qué? Pues porque traemos este perfil de liderazgo de lo que hemos vivido, de donde nos hemos desarrollado, de los valores que traemos impregnados y de las formas de hacer. En la pregunta para ustedes, de manera natural, sin tomar contexto, pregúntense cuál les queda mejor. Sí, vamos a compartir el enlace del video, ahorita se los pongo. Gracias, Zulema, también por el comentario. ¿Cuál les queda más de manera más natural? El democrático y el dejar ser. No piensen en las diferentes etiquetas que ustedes traen: papá, hermano, esposo, jefe, colaborador, etcétera, ¿no? Hay uno que de manera natural nos sale. Hay otro que ahora sí, dependiendo el perfil laboral y el contexto profesional, es el que tengo que actuar en el buen sentido, ¿no? Es el personaje que me tengo que poner para lograr ciertos objetivos. Algunos se mantendrán en el mismo estilo de liderazgo, algunos sí harán el cambio.
¿cierto? Pero si además añado ahora sí un contexto de cambio equiparable a una crisis, ¿cuál sería? Y obviamente, dependiendo del apellido de la crisis, va a ser el estilo de liderazgo que voy a poder tomar. Si estamos hablando de una crisis porque hubo un desastre natural, ¿cuál es el que va a ser más eficiente y eficaz? Pero si hay una crisis de liderazgo en una organización, otra vez, ¿cuál va a ser más eficiente y eficaz? Y todos son correctos. A ver si hay alguien, ahí vi que levantó la... Yo. Sí, adelante, José. A ver, platícanos tu reflexión. Es que yo creo que aquí aplica esto de conocer el juego, el equipo y a sí mismo. O sea, no es lo mismo con un equipo que tiene cierta madurez de integración, madurez emocional, por ejemplo, toma de decisiones, etcétera. Y no es lo mismo yo si no los conozco bien o los conozco mucho tiempo, ¿no? Y aparte, ¿cuáles son nuestros objetivos? Los objetivos son entregar un trabajo la próxima semana y yo me pongo a que cada quien ponga su propia fecha de entrega, pues entonces tendría yo, es verdad, y así, etcétera. Es como una combinación, eso pienso. Claro, gracias, José. Tú, de manera natural, ¿en cuál te identificaste de los tres? A mí el que más me gusta es el dejar ser, Es el que más te gusta. y así a donde yo quiero llegar, porque ¿Cuál creo que es el que tienes que ejercer en tu contexto actual? el autocrático es inevitable. Exacto, un poco por este ejemplo que nos da, ¿no? Sí. Entonces, gracias, José, ¿de qué depende que yo que pueda ejercer o no el que más me sale de manera innata o el que más me gusta? Siempre vamos a estar en contacto con el contexto. O sea, siempre, esto que nos dice José, ¿no? Si tengo que tener un delivery con un deadline muy puntual, pues no voy a dejar, aunque me encante el laissez-faire, pues no lo voy a dejar así nada más tan libre, ¿no? Tiene que ver en esta interacción de líder es líder porque interactúa con algo. Y entonces, como aquí lo están mencionando, tiene que ser con estos tres factores, ¿no? Hay un liderazgo natural por conocerme a mí mismo, hay un liderazgo natural cuando tengo que dirigir a los demás y hay un liderazgo más natural cuando tengo que lograr un objetivo organizacional, que es conocer las reglas del juego, ¿no? Aquí dice Carlos que me suena la voz de Doña Lucha. ¿A alguien más le suena? Porque ya no tengo video para nada, ni compartido, ni nada. ¿Todos estamos bien? Sí, no escuchan una segunda voz, ¿no? Va. Entonces, me voy a regresar a compartir. El líder depende del contexto en donde está. Entonces, el líder actúa dependiendo del nivel de cambios que estoy viviendo en una organización o en mi propio espacio. Ahora vamos a entrarle ahora sí a temas de emergencias y crisis. Puede ser emergencia organizacional, emergencia humanitaria, crisis económica, crisis ambiental. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Va a depender, ustedes decían, ¿qué es una crisis? Pues es desde un cambio súbito que no me lo esperaba hasta el impacto que va a causar en una serie de recursos humanos, materiales, financieros, etcétera. El tema de mudarnos de algo que está sucediendo, una emergencia es algo que no contemplaba, a la crisis es el impacto mayor que ya está teniendo en una serie de variables. Y tiene que ver, sí, con el alcance geográfico, pero sobre todo aquí es donde vamos a ver en qué momento se convierte un cambio súbito en una crisis. Tiene que ver con estos dos, la capacidad de respuesta personal del equipo y de la organización ante esa situación y el impacto que generalmente estamos pensando que es un impacto negativo, pero pues capaz que es positivo, de eso va a depender que haya una diferencia. Y me voy a ir a un caso súper concreto. Aquí creo que todos más o menos lo vivimos hace unas décadas, que tiene que ver con Japón y Haití, que compartieron una situación de emergencia hace algunas décadas. Unos seguramente estaban muy jóvenes, pero alguna vez seguramente lo escucharon. Hubo un tsunami en el sudeste asiático a finales de año, estábamos ahí celebrando Navidad y Año Nuevo, y surgió este desastre natural, ¿no? No le estoy poniendo ninguna etiqueta, fue eso 2014. Y unos 7 años después hubo un terremoto y ocasionó un tsunami en Japón. Entonces estamos hablando de condiciones inesperadas muy equiparables. La magnitud de ambos sucesos fue la misma escala, 9.1 en escala de Richter. ¿Dónde? ¿Cuál fue? ¿Ustedes de lo que recuerdan?
¿Cuál se convirtió en una verdadera crisis? Los dos, o sea, si los dos fueron crisis, ¿fueron en las mismas magnitudes? ¿De Sí, qué dependió? los dos fueron crisis, sobre todo en el tema de Japón por el tema de lo de Fukushima, de la explosión de la central nuclear. Entonces, de hecho, Fukushima prácticamente se perdió como ciudad, todavía hay muchas zonas que no se pueden habitar, entonces definitivamente los dos fueron catastróficos. Sin embargo, pues bueno, Japón sigue siendo un país absolutamente desarrollado y Haití es el país en Más situación más pobre. crítica de toda América, ¿no? O sea, es terrible lo que ahí pasa. Exacto, gracias, Fernando. Entonces, no estamos demeritando el suceso, sino estamos analizando dos cosas. ¿Cuáles son las condiciones preexistentes de esas economías de esos países y cuál es el impacto que incluso hoy todavía se siguen viviendo? Pero si me voy solamente a temas de víctimas mortales, todas son importantes, pero se calculó cerca de 270,000 muertos en el tsunami del 2004 y en el de Japón 18,000, todas las pérdidas materiales que está comentando entre esas, Fernando. ¿De qué dependió justamente este antes y después? Y aquí lo está diciendo Mario. 2004 no estaban preparados. En el 2021 de alguna manera ya están cierta experiencia. Y ahorita vamos a ver el caso de Haití de nuevo, Mario, de Haití que pasó hace un par de años. ¿De qué depende que algo se convierta en una emergencia o una crisis? Tiene que ver con esta gestión del riesgo. Desde cómo estoy preparado, obviamente un desastre natural pues podríamos tener porcentajes variados de que si lo podemos predecir o no, pero sobre todo es cómo hago fácil que mi población reaccione ante a un cambio inesperado, que naturalmente pues podría ser no de las mejores condiciones. ¿Cómo hago una evacuación rápida, pero sobre todo cómo tengo una infraestructura preparada, institucional, infraestructura física y sobre todo infraestructura de gestión de riesgos? ¿Quieres comentar algo más, Fernando? Adelante. Sí, gracias. De hecho, creo que vale la pena comentar, Haití comparte isla con República Dominicana. Entonces, finalmente es posible que no haya sido la misma magnitud ya del sismo por la distancia en Haití que en Dominicana, pero el efecto que tuvo tanto instantáneo como post-sismo en ambos países fue totalmente diferente, ¿no? O sea, Totalmente. los tsunamis del sudeste asiático y el de Japón fue muy diferente lo que se llevó al mar en ambos casos. O sea, sí fue mucho más grave el del sudeste asiático que el de Japón. Pero el terremoto en Haití y en República Dominicana como sismo no fue tan diferente y sin embargo las repercusiones, a pesar de estar los dos ahí pegados en la misma isla, fue totalmente diferente. Justamente, gracias, Fer, por hacer esas puntuaciones. Y tiene que ver otra vez con lo que ustedes dijeron muy al principio, tiene que ver con lo que hay antes y lo que hay después. Tiene que ver con esta capacidad de anticiparnos y de reaccionar. Y tiene que ver con las dos cosas. Y entonces ahí entra el tema de un liderazgo laissez-faire o autocrático, pero tiene que ver con ese líder que se anticipa lo más posible y que si no tengo la capacidad de anticiparme es cómo le hago para reaccionar cuando ya las cosas están hechas. Y entonces, para ver justamente este caso también de Haití que volvió a pasar unas décadas después, quiero darles antes una herramienta de una manera de poder gestionar el antes, el durante y el después cuando tenemos estos cambios súbitos que podemos nombrarlos como crisis, tiene que ver con quiénes son estas otras personas con las que me puedo aliar. Y esta matriz aplica desde con quién me alío en la noche porque voy a ver a mi papá, a mi mamá, a mi pareja, a mis hijos, o de manera organizacional porque tengo que ver algo con el área de compras y el área de distribución, o como organizaciones y proveedores o países o organizaciones de la sociedad civil. Entonces, poder identificar que en una situación puede ser más equilibrada o inesperada, podamos estar mapeando cuáles son estas tres factores que mueven la agenda de cada uno de los actores. ¿Cuáles son las motivaciones tácitas o más bien implícitas y más tangibles? ¿Cuáles son los beneficios que pueden sacar de esto que estemos en la misma cancha del juego, siguiendo el ejemplo de estas tres círculos concéntricos? ¿Y cuáles son los riesgos, tanto de mi persona, aquí dice mi organización, pero puede ser desde mi país, mi municipio o yo misma, mi propia familia, y de ese aliado potencial? Y entonces vamos a poder tener una mejor capacidad de gestionar el antes y el durante y el después de esos cambios
más esperados o inesperados que vamos a estar viendo. Entonces aquí viene el tema de, parecía que ya se sabe en el contenido, el terremoto que volvió a sufrir Haití con estas condiciones que nos comenta Fernando y que nos comentaba alguien más ahí, Mario, me parece, en el chat, en donde fue en agosto del 2021, en donde pues ya lo vivimos, ¿no? O sea, ya lo vivimos. Fernando nos está diciendo la diferencia entre el país vecino y nosotros. Deberíamos de haber esperado una capacidad y una infraestructura institucional, legal, etcétera, para poder responder de mejor manera. Lo cierto es que fue igual de desastroso, bueno, fue también muy desastroso y muy lamentable. Y entonces, si podemos mapear a alguno de los actores que de manera natural estarían interesados en la zona física, geográfica, pues podríamos decir que el pueblo de Haití podría buscar a esta empresa multinacional, ¿no? Todo el mundo seguramente hasta la ha usado, ¿no? Esta naviera de cruceros, para buscar ya sea donativos financieros, algún otro tipo de donativos como los matching funds, apoyo logístico para transportar víveres y ayuda humanitaria, donativos en especie, voluntario para la reconstrucción o justamente para atender a heridos, desplazados, sin casa, etcétera, y el propio apoyo a la reconstrucción. Y entonces es cómo mapear esa serie de aliados me va a ayudar a gestionar mejor un cambio, una crisis, es pues preguntarle y hacer este mapeo con Royal Caribbean, es entender la agenda del actor para saber cuáles serían unas potenciales motivaciones, que son unas cuantas que yo pongo aquí. Uno, continuar con las operaciones como puerto turístico, porque sí es una de las principales bases cuando la naviera tiene que hacer estos tours en el Caribe, y el apoyo a los propios empleados que está, o a los colaboradores que está empleando. ¿Cuáles podrían ser los beneficios de entrarle a atender una crisis? Y sería aprovechar la infraestructura existente que ya tiene la naviera porque construye sus propios puertos de entrada y salida, porque se puede vender como una empresa socialmente responsable. ¿Y cuáles serían los riesgos de entrarle a una crisis con un aliado que tiene estas capacidades institucionales de respuesta? Si hay riesgos operativos, puede ser que la entrega de la ayuda en especie pues esté en riesgo o sí podría apoyar. ¿Cuánto tiempo se va a tardar la reconstrucción de este puerto naviero que a mí me interesa que esté al 100 porque voy a llevar más turistas? O efectivamente porque puede haber esta polémica de que no hay una responsabilidad social intrínseca y es más bien pues porque quiero seguir lucrando con un sitio paradisíaco aunque esté en plena reconstrucción. Entonces, lo pongo, ahorita me fui al extremo de verdad una crisis, para que ustedes puedan mapear quiénes son esos actores, que muchos son aliados, pero hay algunos actores que son hasta indiferentes u opositores, cuando vienen esta serie de cambios en las que yo tengo que actuar. Lo importante también en un liderazgo transformador del siglo XXI es poder encontrar estos aliados con los que realmente puedo hacer un cambio mucho más perdurable, o sí en el corto plazo, pero que puede durar más tiempo y que puede llegar a que el punto A y el B sea más corto, más rápido, más eficiente y más eficaz. Y yo les diría, hoy no vamos a hablar mucho de este análisis PESTA ni BUCA, que es como analizas el entorno, pero lo que sí quiero que se lleven es ¿cuáles son esas tendencias de, por eso le puse situaciones, no le estoy poniendo crisis, sino cuáles son esas situaciones venideras que tienen hoy una serie de variables que quizá hace una década o 2 décadas no lo tenía? Y es esta combinación de factores que tiene que ver con las brechas económicas que sí se siguen haciendo cada vez más amplias, lo que tiene todo este tema de impactos de un cambio climático, ¿no? Que ya sea los desastres naturales, este tema del manejo del agua, las enfermedades globales que se están mudando a ser pandemias y a tener como un impacto geográfico mucho más amplio y que entonces nos llevan a emergencias sanitarias, por nombrar algunas, que también tiene que ver con todo este uso de la tecnología, que si la inteligencia artificial es buena, no, generativa o no, que va a limitar las capacidades cognitivas o no. O sea, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad en el manejo de las diferentes tecnologías, que también hoy está mezcladísimo. Y nombrando algunos otros, estos entornos volátiles y cambiantes, ¿no? Ya sea porque estamos en un entorno político, social, económico, pero que también viene todo un tema de colaboración intergeneracional con sus propios valores, con sus propias expectativas y que todas las generaciones son muy buenas porque están aportando una manera de responder a estos entornos cambiantes. Entonces, si un liderazgo en tiempos de situaciones cambiantes
tiene que estar contemplando todas estas variables. ¿Cómo le hacemos para sacar provecho y poder otra vez responder de manera eficiente y eficaz? Y entonces, yo les decía hace rato, tiene que ver con estos 3 círculos, ¿no? Conocerme a mí mismo, conocer las reglas del juego y conocer al equipo con el que me toca trabajar, sea que yo lo decida de manera voluntaria o no. Y quiero entrar rápidamente, hay también toda una metodología para toma de decisiones que se vuelve más eficiente y eficaz cuando estamos hablando de estos entornos cambiantes o de crisis. Generalmente estamos muy acostumbrados a estas 2 primeras, o tomar decisiones, si no estamos en un entorno autocrático, tomar decisiones en una metodología de consenso, o sí de manera autocrática cuando estamos haciendo como esta contraposición de diferentes escenarios, pero hoy quiero que se vayan, o a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, esto que se llama más investigación dialéctica, que tiene que ver con tomar decisiones usando todos los puntos de vista y todas las aristas de una situación, equilibrada o menos equilibrada. Y tiene que ver con la metodología de los 6 sombreros de Edward de Bono, que sí la hizo hace ya casi 40 décadas, casi 50, pero que hoy sigue siendo tan relevante porque te da este enfoque multidimensional. Entonces, es una metodología que además de que es muy visual, es muy ágil, es otra vez es dialéctica, pero que te ayuda a tener los diferentes puntos de vista. Y habla que existen 6, 7 sombreros, ahorita van a ver cuál es el séptimo, que tiene que ver con lo que va a estar abogando en una situación muy particular. El blanco, que siempre va a hablar de los hechos, ¿no? Recopila información con la que se analiza para resolver el problema, y que tiene que ver con datos muy precisos y objetivos. Y está el bueno, no quiero decir el contrario, sino sería al otro extremo del espectro, que tiene que ver el sombrero rojo, que tiene que ver con esta parte mucho más emocional e intuitiva, ¿no? Qué bueno que hoy ya podemos estar hablando de un liderazgo más intuitivo, que hace alusión a cómo está este juego emocional y esta gestión emocional propia del equipo y de la organización. Y que también hay un sombrero azul, que es el organizativo, el que planifica, el que resume y que sobre todo es el que tiene claro cuáles son las reglas del juego. Y hay este otro que en lo personal yo les diría es el que me pone más incómoda, pero que es súper útil, que es el sombrero negro, que tiene que ver con juicio, que es el que tiene esta crítica pues constructiva, ¿no? Pero que tiene que ver con cuáles son esos riesgos que implicará tomar cierta decisión y que siempre está pensando, ¿no? En qué puede salir más, qué puede salir mal, cuáles son los inconvenientes y cuáles son estos riesgos. Pero también está el sombrero amarillo, que es el positivo, es el que siempre está pensando en los beneficios, en las oportunidades, en lo que sí, en cómo sí se pueden lograr las cosas. Y está el verde, que es el creativo, el que piensa fuera de la caja, el que innova, el que puede crear nuevos ecosistemas y que de hecho, pues, añade formas alternativas de hacer una solución. Y entonces, esto fue en la década de los 80s, con los entornos tan cambiantes y que también buscamos que un liderazgo sea humano, ético, surgió el sombrero púrpura, que tiene que ver con esta ética y valores y ver qué es correcto de acuerdo al contexto. Y sobre todo, tomar en cuenta ambas cosas, a quién beneficia y a quién perjudica. Entonces, a mí me gusta mucho usar esta metodología porque nos permite literal, ya sea que yo tenga a mi equipo de 7 personas, en donde cada uno puede estar representando un personaje y una forma de pensar, o cuando yo mismo como líder puedo y debo tener este cambio de cachuchas para tomar la mejor decisión. Y entonces responder estas preguntas de no nada más los hechos, el intuitivo, qué creo que puede pasar, por qué sí funcionaría, cuáles son las problemáticas que puedo abordar ahora y sobre todo también pensar en el negro, qué es lo que no va a funcionar y por qué, o cómo sí pueden funcionar ciertas cosas. Entonces, si esto lo podemos, obviamente va a variar mucho la forma en poderlo aplicar en una situación de crisis donde necesito una respuesta inmediata a una crisis organizacional que puede tomar días, semanas, hasta incluso meses cuando estamos haciendo cambios de liderazgo. Esta metodología es muy buena porque te permite otra vez preguntar esto que yo les decía al principio, ¿qué es lo natural en mí? Seguramente hay
ciertos sombreros que van a ser otra vez muy naturales a mi forma de haberme construido como líder, como sí, líder de un área, de un proceso, de una organización, a la forma de cómo tomo decisiones, pero también a las formas en que yo estoy acostumbrado o acostumbrada a comunicarme. Y de nuevo, el líder siempre va a estar en contacto con el contexto. ¿Qué es lo que necesita el contexto de mí y qué es a lo que yo debería de responder? Y voy a tener estas diferentes etiquetas o diferentes roles, desde ser un gestor, un líder, alguien que sea muy crítico ante la situación, tomar posiciones mucho más amigables, lógicas, etcétera. Para que entonces sí, con estas habilidades y competencias podamos analizar de mejor manera una situación y de nuevo tomar las mejores decisiones en un contexto cambiante o de crisis. Y la pregunta para ustedes, si ya estamos hablando un poco de las reglas del juego y por ahí decía cuáles son las reglas de conocerme a mí mismo, ¿cómo reaccionan ustedes ante un cambio? Sea así literal como lo que estamos analizando de un tsunami o un cambio muy personal. ¿Cuáles son mis reacciones emocionales, mentales y conductuales? Y generalmente cuando nosotros mismos nos autoconocemos o hacemos esta observación, solamente nos quedamos en alguno de estos niveles, ya sea el emocional, si es que nos atrevemos a mirarlo, pero generalmente es el conductual o el mental. La invitación el día de hoy es que miren esas tres facetas, el emocional, el mental y el conductual, para saber cómo está mi adaptabilidad emocional, cómo puedo yo guiar una apertura mental y entonces poder guiar que hay capacidad de aprendizaje de mi equipo en una situación cambiante o de crisis. Y entonces sí abogar por algo que tenemos todos los seres humanos. Si los tienen los procesos materiales y económicos, ¿por qué no lo vamos a tener los seres humanos? Que es esta capacidad de resiliencia y entonces sí, la capacidad de tener una iniciativa para actuar. Entonces, les quiero compartir esta metodología que usamos acá en Ayuda y Solidaridad. Es una casa hogar para niñas en situación de vulnerabilidad, pero que está muy vinculada con toda una metodología del Instituto Neufeld, que habla más de temas de desarrollo humano. ¿Y por qué se los vengo a presentar aquí en Liderazgos en Situación de Crisis? Porque tiene que ver con el manejo de incidentes, sean chicos, medianos o grandes. Y que el manejo de los incidentes generalmente en esta apertura emocional, mental y conductual nos hace estar muy reactivos o muy cerca del manejo de la frustración. Y lo que nos dice esta metodología es que tenemos tres respuestas muy fáciles para el manejo de la frustración. O lo cambio, o me adapto, o ahorita vamos a ver qué es atacar. Y el modelo Neufeld habla literal de la glorieta de la frustración. ¿Qué queremos hacer con la frustración? Darle movida. O sea, la frustración per se va a buscar una salida. Vamos a ver cuál va a ser. Puede ser que yo tenga un incidente, es decir, no me pude conectar a tiempo a este webinar, pues, o se me cayó el internet y no me puedo conectar. Ahí está un incidente. Tengo tres salidas. Lo puedo cambiar, es decir, me voy corriendo y me cambio de red o me voy con la vecina, o me adapto y aviso, si yo soy la speaker así, pues me van a aguantar hasta que regrese el internet y esperando que la audiencia me aguante y se espere, o ataco. Quiere decir, me quejo, lo lloro y culpo a todo mundo de por qué la Universidad de Hebraica me lo puso a las 5:30 si es el peor momento porque está lloviendo, entonces por eso fue el internet, ¿no? Entonces tenemos esas tres salidas. Vámonos con otro ejemplo para que entendamos este tema de la futilidad y la vulnerabilidad. Un poco también con el cambio de jefe, ¿no? Y es algo que estamos viviendo acá en Ayuda y Solidaridad. Cambió un jefe. Entonces puede ser generalmente, pues, en la parte de esta apertura emocional, ¿no? Cuando la gente no le gustan estos cambios organizacionales, pues puede ser de me quejo, porque no, pues la nueva persona no es como la que esperaba, era mejor la anterior, todo está cambiando, todo está súper mal, ¿no? Ahí está este tema de ataque que pueden ser como estas diferentes demostraciones. O puedo decir, pues esto está tan mal que mejor me cambio de horario, me cambio de institución o tengo la posibilidad de adaptarme. Cuando veo que hay algo, por eso aquí está la glorieta de la frustración, ¿no? De la primera salida, no lo puedo cambiar. Sé que estamos en un entorno fútil. O sea, hay algo
que no puedo cambiar y entonces me tengo que atrever a llorarlo y tengo que atreverme a ver esa vulnerabilidad de cómo está mi apertura mental, emocional y conductual ante algo que no puedo cambiar. O si me puedo adaptar o no me puedo adaptar, me va a hacer sentirme más vulnerable. Y un líder transformador tiene la humildad y la capacidad de reconocer su propia vulnerabilidad. ¿Para qué? Para entonces acompañar al equipo y a esas reglas del juego que hay que adaptar para que no nos defendamos de la vulnerabilidad, sino que podamos llegar a la templanza y saber que la frustración es parte de los escenarios cambiantes y poder realizar estas salidas de la manera más orgánica posible para mí, para mi equipo y para la organización. Entonces, es una metodología que parece de mucho sentido común, pero yo quiero que también hoy se la lleven y que seguramente algo les frustró hoy en el día. El tráfico, que no lograron una meta, que algo. Y que ustedes puedan observar en dónde está puesta su energía. Y que si está puesta quizá acá en el quejarme o en el atacar de manera no violenta, pues también poderlo reconocer y saber cuánto tiempo me debo de quedar ahí y más bien mudarme a estas otras salidas. Y esto lo podemos ejercer en nosotros, lo podemos acompañar muy bien en nuestros equipos para poder enfrentar estas situaciones cambiantes. Pero sobre todo esto que nos cuesta tantísimo trabajo de reconocer una vulnerabilidad, que también un líder que se conoce a sí mismo sabe dónde posicionarla para convertirla en esta resiliencia que estábamos mencionando. Y una fórmula de comunicación que les comparto del Centro de Manejos de Crisis, que esto está en Ontario, Canadá, habla de una regla de la CCO que tiene que ver con, en el momento en que estemos en estas situaciones cambiantes, poder tener esta narrativa bien consciente que siempre apele al cuidado, a la compasión y al optimismo. ¿Y qué quiere decir esto? Que un líder que se anticipa, ustedes lo dijeron, pues la crisis tiene que ver con lo que me cambió de manera inesperada, pero también con todo el impacto negativo que está causando. Entonces, si puedo yo comunicar que efectivamente sí hay una situación poco deseable, pero que hay un cuidado que se está poniendo, que hay una convicción de que vamos a salir adelante y que sobre todo hay un optimismo de saber cómo va a ser el impacto para que sea el menor posible o el más rápido, al equipo lo vamos a guiar de manera muy puntual. Esta es una fórmula que nosotros aprendimos desde la pandemia y por eso me quedé con ese ejemplo de la pandemia. ¿No? Acordarán cómo vivimos en pandemia. Nosotros, por ser una organización, jamás paramos, teníamos a las niñas encerradas y con toda la dinámica que pasaba allá afuera en temas de pandemia. Y entonces el CCO, este cuidado con la convicción y el optimismo, tiene que ver con la salud de las niñas y el personal siguen siendo la prioridad a pesar de la crisis, a pesar del entorno cambiante. La segunda C, sí está, hay esta convicción de que tengo las capacidades institucionales y organizacionales para enfrentar cualquier situación y decir, sí, estamos preparados para la siguiente fase. ¿Se acuerdan que había como muchísimas fases, la 1, la 2, la 3, etcétera? Y el optimismo porque tengo las evidencias organizacionales, métricas y gestión de recursos humanos, materiales y financieros para decir que sí, nos adaptamos y nos adecuamos a la operación para mantener el principio básico que para nosotros era una atención personalizada a niñas y adolescentes de manera de primera calidad, ¿no? Entonces, ante una situación cambiante o una crisis, lo importante es saber cómo actuar, pero también cómo comunicarlo en estas reglas del juego. Y entonces, parte de lo que vemos en muchos de los programas de la Hebraica, tanto de bienestar o del área de innovación, tiene que ver con este autoconocimiento y cómo apoyar a los demás a sobrepasar estas situaciones de cambio, ¿no? O de crisis. Y no sé si hay aquí gente humanista, pero, o que atiende poblaciones vulnerables de manera directa, pero debemos de prepararnos en esto que se llaman los primeros auxilios psicológicos, que es esta intervención emocional en situaciones cambiantes. Aquí le estoy poniendo en momentos de crisis, para que el objetivo principal es para el equilibrio emocional. Y tiene que ver con esta disponibilidad emocional, conductual y mental de la persona que va a brindar los primeros auxilios psicológicos. Número 1,
para observar y saber qué está pasando, entender el entorno. 2, para crear un vínculo significativo con esa persona o de personas, para que entonces pueda facilitar esto que se está aquí, que es el desfogue emocional. ¿A través de qué? Básicamente de una validación de lo que está pasando, ¿no? Sin emitir ningún juicio. No se trata de dar consejos ni nada, sino simplemente es crear un cuenco de desfogue para validar lo que está pasando y entonces sí, como líderes de facto o de jure, poder tener una identificación adecuada de necesidades y saber priorizarlos, y más si estamos hablando de alguna crisis humanitaria, de desastre natural, en fin, en donde podamos nosotros identificar qué es primero, sacar a la persona en el caso de un terremoto, sacarla de una situación de riesgo por la infraestructura, o la primera necesidad es que el niño encuentre a su mamá, o la primera necesidad es curarle la herida, ¿no? O sea, poder encontrar esa regulación emocional grupal de la persona que estoy atendiendo, el grupo que estoy atendiendo, o mía también propia, para saber qué es lo que voy a priorizar. Y que entonces sí, simplemente ayudar a esa persona, grupo de personas, a tener esto que se llama estrategias de afrontamiento. ¿Qué quiere decir? Que desde una regulación emocional, saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Para que entonces después, ya que esté la persona, el grupo de personas reguladas, sí, dirigirla a espacios terapéuticos o profesionales exclusivos para lo que necesita. Generalmente es atención psicológica, pero que a lo mejor también puede ser la atención en situaciones de crisis o atención médica o minimizar muchísimo el tema de violación de derechos humanos, quizá. Entonces, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué viene algo tan humano cuando estamos hablando de líderes en gestión de crisis? Porque el líder humano que está centrado en la persona, en el beneficiario o en la persona a la que estamos sirviendo, tiene que tener esta capacidad, ya dijimos, de autorregulación, pero ayudar a regular a esas otras personas, grupos o esa otra persona a la que estamos atendiendo. Prerequisito, ya lo dijimos, la propia estabilidad emocional, ¿no? Entonces, el líder per se en situación de crisis o no, hoy la invitación es que hay esta terminología que dice un liderazgo emocional, emotional leadership. ¿Qué quiere decir? Que si lo hago a nivel micro, sí lo puedo extender a nivel macro. Y se trata de crear un espacio seguro, como ya lo vimos en los primeros auxilios psicológicos, un espacio seguro, no nada más libre de amenazas, sino un espacio seguro para ser visto, pero sobre todo, como dice esto, para poder expresarse. Y de ahí viene la importancia de poder establecer vínculos seguros, que es muy de manera natural con nuestros círculos de familiares y amigos, pero un líder emocionalmente disponible, poder establecer vínculos con sus propios equipos que son mucho más propensos a recibir o a requerir esta guía cuando estamos hablando de situaciones cambiantes o situaciones de crisis. Se vuelve doblemente necesario. Y entonces, si regresamos a este tema de conocer el juego, conocer el equipo y conocerte a ti mismo, entonces nos queda claro que el líder transformador sí debe de tener estas habilidades, estos conocimientos y actitudes y hasta incluso valores, ya vimos que sí hay el tema de valores. ¿Para qué? Para movilizar hacia el bienestar de las personas o de la organización a la que yo esté dirigiendo. Bienestar muy operativo, pero también este bienestar muy integral desde lo emocional hasta las propias condiciones de trabajo y las condiciones en las que estamos operando, incluso si estamos apoyando a migrantes, enfermos, accidentados o poblaciones vulnerables. Entonces, y para ir cerrando, porque no quiero robarles mucho más tiempo, el líder en situaciones cambiantes siempre va a estar pensando en esto que tiene que ver con la intención y que entendiendo el cambio como ese proceso que trasciende el tiempo para lograr una verdadera transformación. Y solamente les voy a dejar aquí para que puedan ahondar mucho más ya sea de manera individual en todos los cursos que tenemos en la hebraica, es la teoría U de Otto Scharmann. Ya tiene una década que salió, es un profesor alemán, pero que es emérito en el MIT, y él construyó, es su tesis doctoral, ¿no? Que ahora ya está todo un centro
que habla de la teoría de U, que habla justamente esto que estábamos hablando al principio, ¿no? El líder está acostumbrado o tiene la expectativa de llegar del punto A al punto B de manera recta, directa, rápida, eficiente, etc. Y lo que marca esta teoría es que analicemos de manera profunda, no nada más a qué cambio queremos llegar, sino analicemos de manera profunda cuál es la intención. Y se vuelve más evidente cuando estamos tratando de hacer transformaciones en situaciones de crisis. ¿Qué quiere decir? Que el pasar desde el punto A, que es poner atención en cómo están las condiciones a las actuales a las que quiero llegar, tiene que ver con responder a las necesidades de la organización y del entorno. Entonces tiene que ver con el liderazgo, con esos procesos de innovación o cambio organizacional que queremos crear, que tiene que ver también con realizar un análisis del contexto completo de lo que estamos pues enfrentando desde PESTA tiene que ver con estas iniciales de lo político, económico, social, tecnológico y ambiental, pero sobre todo, ¿qué está pasando actualmente para saber cómo podemos intencionar una transformación personal, organizacional y hasta de modos de operar dentro de un sector o de un rubro económico? Pero saber en lo que eres bueno y hacia dónde queremos ir. Para entonces sí poder tener claridad y aprender. Lo que dice la teoría U es cómo puedes aprender de un futuro emergente para aplicar el día de hoy. Pero yo les diría, el mayor, sí, como lo que más adiciona a este modelo es este tema de la intención para saber dónde nos adaptamos, cómo anticipamos los dolores de crecimiento, la resiliencia y no olvidarnos cuál es el propósito común. Entonces, la teoría de U nos ayuda muchísimo en manejos de entornos cambiantes, porque sí venimos de este liderazgo autocrático, ¿no? Que es muy necesario en ciertas condiciones, pero que abona a esto que dice que es la inteligencia colectiva, en donde hay una co-creación de una serie de cosas que hoy se llevan una herramienta de cómo mapear motivaciones de los aliados para esto, para crear ecosistemas adaptativos y regenerativos que cada vez son más necesarios en entornos más cambiantes y que si seguimos nombrando a las crisis con esta serie de características, pues seguramente vamos a tener mucho más. Por eso también en el transcurso de hoy es decirles, más allá de nombrarles crisis, nombrar estas situaciones cambiantes. Y entonces la teoría U habla de esta evolución 4.0, que dice, ya no se trata de controlar recursos, sino de liberar el potencial humano y reconstruir, yo le estoy poniendo aquí reconstruir, pero el ecosistema. Entonces, quiero que se vayan con 3 preguntas y ahorita darle la palabra a Carlos, pero antes de eso, déjenme nada más 2 diapositivas más, porque sé que ya estamos sobre la hora. Entonces, en momentos de situaciones cambiantes, siempre nos han dicho que la gestión del cambio es compleja, ¿no? O cuesta tiempo o cuesta mucha energía. Yo al contrario les digo que el cambio es tan natural al ser humano como nuestro propio cambio de plasma y de sangre que vamos teniendo a lo largo de días, incluso semanas o lo máximo 4 meses. Entonces, ¿cómo queremos como líderes reaccionar a una situación cambiante? Y tenemos las 2 opciones, o me adapto o lo creo. Sin embargo, la posición en la que me encuentre o la que decida tomar me va a dar más o menos herramientas de adaptabilidad en estos entornos cambiantes. Ya sea desde yo misma o mismo entender y co-crear esa transformación, de llevar la resiliencia a un nivel estratégico, ya sea porque yo estoy dirigiendo equipos, porque me conozco a mí mismo y conozco las reglas del juego, o porque realmente estoy trabajando con entornos organizacionales mucho más amplios, y porque quiero que hoy también se lleven que todo líder es este facilitador de procesos de todo tipo, de recursos humanos, bueno, humanos, financieros y materiales. Y las 3 preguntas con las que quiero que se vayan hoy para ver cómo es que yo estoy reaccionando a estos entornos cambiantes o crisis es, generalmente siempre creemos que el líder sobrepasa estas crisis, pero hoy desde este otro punto de vista de la intención que nos muestra la teoría de U, es en qué me estoy interponiendo. Y cuando yo empecé a hacerme esos análisis, fue de, claro, yo estoy poniendo una serie de cuellos de botella en procesos tan operativos, pero también súper estratégicos. Y poder saber
cómo eficientarlos. 2, esa sí es mi labor como líder, cómo potencio la relación entre los demás, ya sean estos aliados que se van a mapear con esta matriz que vimos hoy, o con estos otros miembros del equipo que también están viviendo esta serie de cambios. Y que entonces, ¿cómo replanteamos qué es el éxito y cómo se nombra? O sea, el éxito tiene que ver con llegar a un número de ventas, un número de conectados el día de hoy, o el bienestar, ¿a qué nivel? ¿No? A nivel organizacional, a nivel personal. Y entonces, llévense esas 3 preguntas y créanme que les va a dar una guía cuando estemos hablando de situaciones cambiantes, fluctuantes, o cuando ya entremos en estos términos más grandes como estas situaciones de crisis. Pero me callo para regresarle la palabra a Carlos, y que puedan explorar, no nada más en estos webinars que vamos teniendo periódicamente, sino que se atrevan a explorar toda la oferta académica que tenemos desde la Hebraica, que esto es solamente un poquito de lo que vamos viendo, ya sea en la oferta formal de maestrías o de todo este ecosistema que se está creando desde la universidad actualmente. Así que, Charlie, te cedo la palabra. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Como dijo Leti, este webinar es parte del ecosistema de intervención en crisis que cuenta con diversos elementos. Ya en noviembre vamos a lanzar nuestro diplomado en intervención en crisis. Entonces, muy pronto van a estar recibiendo seguramente por correo la información para aquellos que estén interesados puedan inscribirse. Es totalmente en línea, con una duración de 6 meses y va directamente a cualquier tipo de crisis, ¿vale? Entonces, va dirigido a todo público, no es exclusivo para psicólogos, va dirigido a todo público que quiera poder intervenir un poquito en crisis. Hablamos mucho, vamos a profundizar muchísimo más en primeros auxilios psicológicos y todas esas estrategias y elementos para intervenir en crisis específicas. ¿Vale? Entonces, les agradezco mucho el que se hayan conectado. También tenemos como parte del ecosistema nuestro curso que vamos a iniciar a finales de este mes de agosto de Mindfulness. ¿Vale? De mindfulness, y también tenemos nuestro curso que va a iniciar en septiembre de psicología positiva para tiempos difíciles y tiempos de calma, ¿vale? Entonces, ya próximamente estarán recibiendo toda la información de los cursos, de los diplomados y los diferentes webinars que vamos a seguir teniendo como parte del ecosistema de intervención en crisis. ¿Vale? Leti, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a ustedes también por el tiempo que estuvieron con nosotros. Maestro Fernando, me da gusto verte por aquí, también por ahí vi a otros de mis docentes, entonces muchísimas gracias por el apoyo, a ustedes muchísimas gracias por haberse conectado y nos vemos en la siguiente actividad, ¿vale? Muchísimas gracias y que pasen a todos bonita noche. Gracias, buenas noches y a ejercer ese liderazgo.